El puerto de Veracruz respiraba como una bestia cansada. Era el año de la independencia, pero las campanas no repicaban por libertad, sino por entierros. La peste del mar, decían algunos. Castigo divino, murmuraban otros. Las calles estaban húmedas, el aire sabía a sal y a óxido, y las sombras parecían tener hambre. En medio del caos, cuando los barcos de guerra se marchaban y los cuerpos flotaban hacia la costa, un hombre apareció cada mañana en el mercado con algo nuevo para vender, un líquido espeso, rojo como granadas abiertas. Decía que era un remedio de vida, que curaba fiebres, cerraba heridas, y devolvía el vigor a los hombres y el deseo a las mujeres. Su nombre era Esteban Bravo, aunque nadie sabía de dónde había llegado. Algunos decían que era hijo de un pescador muerto en alta mar. Otros, que venía de las Antillas, huyendo de un crimen que ni el mar quiso ocultar. Pero lo que todos sabían era que su pócima funcionaba. Las mujeres del pueblo iban a buscarlo antes del amanecer, cubiertas con mantos, llevando monedas o rosarios, o a veces solo un pedazo de pan como pago. Volvían con las mejillas rosadas, con el cuerpo liviano. Los hombres bebían unas gotas y juraban sentir la fuerza de 20 años atrás, y cada tarde, cuando el sol se ahogaba en el horizonte, Esteban cerraba su puesto con las manos manchadas de rojo, y desaparecía por el camino del acantilado. Allí, al final de la costa, vivía su esposa, Inés, una mujer que nadie veía desde hacía meses. Decían que había sido hermosa, con la piel morena como el café tostado y los ojos dulces como lluvia. Pero el tiempo, o tal vez algo peor, la había ido consumiendo. Una vecina aseguraba haberla visto una vez, al amanecer, apoyada en la ventana, pálida, débil, como si toda su sangre hubiera sido ordeñada por la noche. El padre Mateo, el viejo sacerdote de la parroquia del Carmen, comenzó a sospechar. Esa sangre no viene del cielo, murmuró una noche, mirando al mar. Viene del pecado. Pero nadie escuchó, porque mientras la gente bebía el milagro de Esteban, la muerte parecía alejarse del puerto. Solo los perros aullaban cada noche frente al acantilado, como si olieran lo que los hombres no querían ver. Y así, el mercado de Veracruz siguió viviendo bajo su propio pacto, comprar vida a cambio de silencio. Hasta que una madrugada, cuando los marineros descargaban pescado y las campanas del convento anunciaban el alba, un niño gritó desde la playa. «¡Es sangre!», dijo, señalando el agua. «La marea viene roja». Los hombres corrieron hacia el muelle. El mar entero se había teñido de carmesí, y sobre las olas flotaban decenas de frascos de vidrio, idénticos a los del puesto de Esteban. Algunos se estrellaban contra las rocas y estallaban como corazones rotos, otros seguían flotando, girando lentamente, como si dentro de ellos algo respirara. Esa fue la primera señal, la primera advertencia, pero en Veracruz, nadie la escuchó. Porque el hambre, incluso la de los vivos, siempre es más fuerte que el miedo. Suscríbete a Niebla del Terror, y sigue escuchando lo que nadie se atreve a contar. El mercado de Veracruz olía a hierro y humedad. Cada amanecer, los comerciantes abrían sus puestos entre brumas que parecían flotar desde el mar. Los pescadores descargaban su botín de la noche, los carniceros colgaban carne fresca todavía temblando, y las mujeres encendían velas ante sus santos antes de abrir las persianas de madera. Era un lugar vivo, palpitante, pero aquel año, algo había cambiado. Los rumores comenzaron como un murmullo entre las vendedoras de pan. «Dicen que hay un hombre que vende vida». «¿Vida?», preguntaban otras. «Bah, puro cuento de taberna». Pero al tercer día, cuando una anciana ciega juró haber recuperado la vista tras beber unas gotas de aquel líquido rojo, nadie volvió a reírse. Esteban Bravo llegó al mercado sin anunciarse. Vestía una camisa blanca de lino, manchada en los puños, y llevaba consigo una caja de madera con un candado oxidado. Su mirada era serena, casi triste, pero había algo en su presencia que imponía silencio. No necesitaba gritar como los demás vendedores, solo abría su caja, y el olor, una mezcla entre miel quemada y óxido, se esparcía por el aire. Dentro, reposaban pequeños frascos de vidrio con tapones de corcho. El líquido en su interior era rojo, espeso, y brillaba como rubíes bajo la luz del amanecer. «Solo una gota», decía Esteban con voz baja. «Solo una, y el cansancio se irá», y la gente lo creía, porque la fe, en tiempos de hambre, vale más que la razón. El primer día, vendió 3 frascos, el segundo, 15, al final de la semana, todos hablaban del milagro rojo, los enfermos caminaban otra vez. Las mujeres estériles decían sentir el pulso de vida en su vientre. Los viejos dormían sin dolor por primera vez en años. Pero con cada frasco vendido, el rostro de Esteban se volvía más pálido, las ojeras le crecían, la piel se le pegaba a los huesos, y sus manos temblaban cuando contaba las monedas. Nadie lo notó al principio, hasta que el padre Mateo, que recorría el mercado buscando donaciones para los pobres, se detuvo frente a su puesto. «¿Qué vendes, hijo?», preguntó el sacerdote, mirándolo con desconfianza. «Remedio, padre».
Cura el cuerpo y limpia el alma. Mateo lo observó un largo rato, sin decir nada. Luego tomó un frasco y lo levantó hacia la luz. El líquido parecía moverse, como si algo dentro de él respirara. Esto, dijo el padre, arrugando la frente, no huele a medicina. Esteban sonrió débilmente. A veces la cura no viene del cielo, sino de la tierra, padre, o del infierno, replicó el cura, santiguándose. La noticia de su enfrentamiento se esparció por todo Veracruz. Algunos decían que el cura lo maldijo en público, otros juraban haber visto a Esteban de rodillas frente al mar esa misma noche, enterrando los frascos en la arena como si los escondiera de alguien. Lo cierto es que, después de aquel día, el mercado se transformó, los pescadores comenzaron a notar peces sin sangre en sus redes, las mujeres encontraban aves muertas sobre sus ventanas al amanecer, y los perros, siempre fieles guardianes, aullaban mirando hacia el acantilado donde vivía Esteban. Una mañana, mientras descargaban mercancía, un marinero joven encontró un frasco roto entre los desechos del muelle. El olor era insoportable, dulce y metálico a la vez. Llamó a su capitán, y cuando éste levantó el vidrio con un trapo, vio algo que lo hizo retroceder. Una pequeña hebra de cabello humano flotaba en el líquido. Por el amor de Dios, susurró, ¿qué está vendiendo ese hombre? Aquella noche, el padre Mateo decidió ir hasta la casa de Esteban. Llevaba una linterna, una cruz de hierro y su rosario. El camino al acantilado estaba cubierto de neblina. Se decía que los barcos hundidos al pie del peñasco lloraban por las noches, y que las olas traían voces de los ahogados. El sacerdote no creía en supersticiones, pero esa noche, algo dentro de él temblaba. La casa era pequeña, de adobe, con las paredes cubiertas por moho y marcas de humedad. No había luz adentro, solo un débil resplandor que salía de una ventana. El padre llamó 3 veces, sin respuesta, empujó la puerta. El olor lo golpeó como una pared, una mezcla de hierro, carne y salmuera. La linterna tembló en su mano. Sobre la mesa, había docenas de frascos, algunos abiertos, otros llenos hasta el borde, y al fondo del cuarto, una figura sentada. Era una mujer pálida. Inmóvil, el cuello mostraba una herida cerrada con costura. El padre retrocedió, horrorizado. El hilo era grueso, negro, y parecía hecho de cabello humano. Entonces, una voz surgió desde la oscuridad. Padre, era Esteban, saliendo del rincón con los ojos hundidos. No la toque. Mateo levantó la cruz. ¿Qué has hecho, hijo? Esteban cayó de rodillas. Ella no podía morir. No debía morir. La necesitaba. El sacerdote lo miró con espanto, y en ese instante, Inés, la mujer cosida, abrió los ojos. Los ojos de Inés se abrieron lentamente, como si despertara de un sueño profundo. No había vida en ellos, solo un reflejo pálido, lechoso, que devolvía la luz de la linterna del padre Mateo. El sacerdote retrocedió, golpeando la mesa y haciendo caer varios frascos al suelo. El líquido rojo se derramó, extendiéndose por las baldosas de barro como si la casa sangrara. ¿Qué es esto?, balbuceó. Esteban no respondió. Se acercó a la mujer, arrodillándose junto a ella, con una ternura que heló la sangre del cura. Le tomó la mano con suavidad, acariciando sus dedos fríos. Ella sigue conmigo, padre. ¿Ve?, susurró. El amor puede detener la muerte. Mateo temblaba. Eso no es amor, hijo. Es profanación. ¿Profanación?, repitió Esteban, riendo sin alegría. ¿Acaso no bebemos todos de la sangre del que murió para salvarnos? ¿No creemos que su sacrificio nos da vida? El sacerdote levantó su crucifijo. Blasfemia. No, padre. Es fe. Pero la mía no vino del cielo. El viento sopló desde el mar, y la linterna parpadeó. El cabello de Inés se movió apenas, como si una brisa invisible pasara por su piel muerta, y entonces, lentamente, los labios de la mujer se separaron. De su boca salió un susurro, casi imperceptible. Tengo frío. El grito del padre Mateo resonó en toda la colina, pero cuando trató de correr, Esteban lo detuvo, sujetándolo por el cuello con una fuerza que no parecía humana. Usted no entiende, padre. Ella me dio todo. Su sangre, su vida. ¿Qué soy yo sin ella? Nada. Mateo trató de recitar una oración, pero la voz se le quebró. El olor del lugar era insoportable, un hedor dulce, viscoso. En un rincón, entre frascos vacíos, el sacerdote vio algo que lo hizo vomitar, una palangana llena de sangre fresca, y una cuchilla oxidada. Esteban siguió su mirada. No lo hago por placer, padre. Lo hago por necesidad. ¿De dónde? El sacerdote no pudo terminar la frase. Esteban lo miró con una tristeza insondable. De ella. Siempre de ella. Se arrodilló junto al cuerpo de Inés, tomó la cuchilla, y con una delicadeza enfermiza, hizo un pequeño corte en su antebrazo. La sangre brotó lenta, espesa, como si el cuerpo se resistiera a soltarla. La recogió en un frasco, lo selló con corcho, y lo levantó frente al cura. ¿Ve, padre? Todavía da. Ella no me abandona. Mateo sintió que la vista se le nublaba. Eso
Eso no puede ser, el amor todo lo puede, susurró Esteban. De repente, un golpe seco retumbó desde el exterior, alguien tocaba la puerta, luego, otro golpe, y otro 3, 4, 5, hasta que el silencio regresó. El sacerdote, jadeando, aprovechó el instante para empujar a Esteban y correr hacia la salida, abrió la puerta, y no encontró a nadie, solo la niebla del mar cubriendo todo el acantilado, el sonido de las olas golpeando las rocas era lo único vivo. Cuando volvió la vista hacia adentro, Esteban había desaparecido, la silla de Inés estaba vacía, y sobre la mesa, la cruz del padre Mateo, manchada de sangre, reposaba junto a una nota. Ella fue el principio, pero no el fin. El amanecer caía sobre el puerto de Veracruz con una neblina espesa que olía a sal y a hierro oxidado. En el mercado central, las vendedoras levantaban sus toldos, los pescadores gritaban los precios de la lubina fresca, y los carniceros colgaban trozos de res sobre ganchos que brillaban con el sol débil del este, pero aquel día, el bullicio sonaba distinto, más bajo, más contenido, como si algo invisible observara desde los callejones húmedos. Entre los puestos, un hombre con sombrero ancho y capa negra avanzaba en silencio, nadie conocía su nombre, pero todos sabían lo que vendía, pequeños frascos con una etiqueta escrita a mano, elixir de vida, se decía que curaba fiebres, calmaba la tos y daba vigor a los ancianos, era caro, pero quienes lo probaban aseguraban sentir un calor extraño recorriéndoles el cuerpo, una especie de fuerza que los hacía reír, cantar o llorar sin razón. El hombre, Esteban, colocó 3 frascos sobre la mesa del carnicero Diego. Tu esposa aún tiene la tos, dijo con voz calmada. Dale una cucharada cada noche. Dormirá sin pesadillas, Diego dudó, ¿y esto, qué tiene? Sangre. Esteban sonrió levemente. Pero no de animal. De una mujer bendita, el carnicero soltó una carcajada nerviosa, pero pagó igual. En Veracruz, la superstición valía más que la verdad. Esa noche, la esposa de Diego bebió una cucharada del líquido rojo, sintió primero un calor en el pecho, luego un murmullo en el oído, una voz que decía su nombre, después, durmió profundamente, al día siguiente, se levantó con la piel más pálida, los ojos más hundidos, pero sin tos sonreía todo el tiempo, aunque no recordaba por qué, y cada noche, antes de dormir, murmuraba algo que su esposo no entendía, gracias, Inés. En una semana, el elixir se volvió famoso, marineros, viudas, monjas, incluso soldados, acudían al mercado buscando al hombre del sombrero. Esteban no negaba a nadie, repartía los frascos con la delicadeza de un médico y el fervor de un profeta, pero cada día su rostro se veía más demacrado, más vacío, sus labios, manchados de un rojo oscuro, sus ojos, hundidos como pozos sin fondo. Una tarde, el padre Mateo volvió al puerto. Había pasado semanas investigando lo ocurrido en la casa del acantilado, pero lo que vio lo dejó sin palabras. La gente bebía vida en frascos pequeños, y todos hablaban de una mujer santa que los protegía en sueños, una mujer con cabello negro y manos ensangrentadas. «Deténganlo», gritó el sacerdote, empujando entre la multitud. «Ese hombre trae la muerte», pero cuando intentó alcanzarlo, Esteban desapareció entre los puestos, dejando tras de sí un rastro de olor metálico y un puñado de frascos vacíos. Aquella noche, un marinero encontró en el muelle una figura arrodillada, llorando frente al mar. Era una mujer vestida con un velo blanco, su piel tan pálida que parecía luminosa bajo la luna, en sus manos sostenía un frasco, lo abrió lentamente y vertió el contenido en el agua, el mar se tiñó de rojo, y el marinero juró escuchar una voz que decía, «Mi sangre vuelve a casa». Al día siguiente, la mitad del puerto amaneció enfermo, los ojos de la gente se tornaban amarillos, sus venas se marcaban negras, y algunos reían mientras se desangraban por la boca, el olor a hierro inundó las calles. El padre Mateo comprendió que no era una enfermedad, era una maldición, una que llevaba el nombre de una mujer que nunca debió volver. Esa tarde, se reunió con la única persona que podía ayudarlo, Clara, una curandera ciega que vivía al borde del manglar. Ella lo escuchó en silencio, y cuando el sacerdote terminó, solo dijo una frase, «Esa no es sangre humana. Es fe corrompida, ¿qué puedo hacer?» «Nada», respondió ella. Lo que él soltó, ya no pertenece al mundo de los vivos. El mar, aquella noche, parecía respirar, y en cada ola que golpeaba el muelle, un susurro repetía un nombre que helaba el alma, Inés. El mercado amaneció en silencio. Nadie gritaba precios, nadie abría los puestos. Solo un murmullo lejano recorría los pasillos, un murmullo que parecía venir de debajo del suelo. Las gallinas se negaban a cantar y los perros, que solían rondar las carnicerías, se mantenían alejados, con el lomo erizado y los ojos fijos en la nada. El padre Mateo caminó entre los puestos vacíos. El suelo estaba cubierto de frascos rotos, y el aire olía a sal, sangre y madera húmeda. De pronto, algo lo detuvo, un frasco entero, en el centro del pasillo. Dentro,
un líquido rojo oscuro se movía lentamente, como si respirara. Al acercarse, Mateo vio algo que lo hizo retroceder. No era solo sangre, había un ojo flotando dentro, mirándolo con calma. El frasco se quebró solo. La sangre se extendió por el suelo y, al tocar sus zapatos, Mateo sintió un frío que subía por sus piernas hasta el pecho. Cayó de rodillas, una voz, suave y femenina, le susurró al oído. ¿Por qué lo detienes, padre? ¿No ves que es amor? El sacerdote corrió hacia la iglesia. Pero al llegar, encontró algo imposible. Los bancos estaban ocupados por la gente del mercado, no se movían, no hablaban, solo miraban hacia el altar, y frente a ellos, de pie, estaba Esteban, con una sonrisa vacía. Ellos ya entendieron, dijo sin levantar la voz. Inés les da lo que Dios les quitó. El padre trató de acercarse, pero una de las mujeres sentadas, la esposa del carnicero Diego, se levantó. Su rostro estaba blanco como el papel, sus venas negras, sus labios secos. No temas, dijo. Es solo el principio, y abrió la boca para mostrar que dentro no había lengua, solo una oscuridad líquida que se movía como si respirara. Esteban levantó un cáliz de plata, beban. La fe no se predica, se comparte. Todos, uno por uno, bebieron de sus manos, la sangre corrió por el suelo del templo, bajando hasta el atrio y mezclándose con el agua bendita. Mateo gritó, pero su voz fue ahogada por un sonido más fuerte. Los campanarios comenzaron a repicar solos, como si algo invisible los moviera. Las puertas se cerraron con un golpe seco, y del altar, donde antes colgaba un crucifijo, brotó un hilo rojo que manchó el manto blanco. Clara, la curandera ciega, llegó guiada por un niño. No lo mires, le dijo al padre. Lo que está frente a ti no es un hombre. Es un espejo del hambre. ¿De qué hablas? Ella lo eligió, susurró Clara. Él vendió su alma por amor. Pero el amor de los muertos se paga con fe viva. La sangre del suelo comenzó a moverse, juntándose, trepando por las paredes, de entre las sombras del techo. Una forma femenina tomó cuerpo. Inés, sus pies no tocaban el suelo, su rostro era pálido y sereno, sus ojos, negros, parecían no tener fondo. Esteban, susurró. Ya no quiero más sacrificios, pero, los ofrecí por ti, dijo él, cayendo de rodillas. Ella lo miró con ternura, y por eso te perdono. Se inclinó hacia él, y lo besó en la frente. El beso lo consumió. Su piel se secó, su carne se agrietó, y en segundos, Esteban se desmoronó como ceniza. El templo quedó en silencio, pero la sangre seguía moviéndose, como si tuviera voluntad propia. Clara extendió sus manos y recitó una oración que nadie reconoció. La sangre se detuvo un momento, y luego retrocedió, como si algo la llamara desde el mar. Desde aquel día, cada vez que llueve en Veracruz, el agua que corre por las calles tiene un tinte rojizo, y los pescadores cuentan que, cuando lanzan sus redes, a veces regresan vacías, y a veces traen pequeños frascos de vidrio, con una etiqueta borrosa que aún puede leerse, elixir de vida. El amanecer llegó cubierto de neblina. No se escuchaban gallos ni campanas, solo el murmullo del mar rompiendo con un ritmo extraño, como si respirara. El padre Mateo no había dormido. Seguía de pie frente al altar vacío, observando el crucifijo manchado, las bancas vacías y los charcos oscuros que aún no se secaban. Afuera, el viento olía a hierro. Clara, la curandera ciega, estaba sentada junto a la puerta. Sus manos se movían lentamente sobre una tela vieja donde dibujaba formas con sal. Ella no ha terminado, dijo sin levantar la cabeza. ¿Quién? Preguntó Mateo. Inés. La esposa del hombre que vendió su sangre. La que fue enterrada en tierra que no la quiso. Mateo se acercó. ¿Por qué dices que la tierra no la quiso? Clara levantó la vista, y por primera vez el padre sintió que la ceguera de la mujer no era total. Sus ojos, aunque lechosos, parecían ver más de lo que cualquier humano debería. Porque fue sangre de mar, no de tierra, respondió. Ella nació bajo un pacto, mucho antes de Esteban. Su linaje pertenece al agua. La curandera le contó una historia que pocos en Veracruz recordaban. A principios del siglo XVIII, cuando los primeros colonos llegaron, hubo una mujer que se arrojó al mar desde un barco esclavista. Dicen que el agua no la ahogó, sino que la aceptó. De su unión con el océano nacieron mujeres con una marca en la piel, una vena azul bajo el cuello, como una línea viva. Inés tenía esa marca, y Esteban la descubrió cuando se casaron. Mateo escuchaba en silencio, intentando encontrar lógica en lo que oía. ¿Insinúas que ella no era humana? Clara sonrió apenas. ¿Qué es humano, padre? ¿El que ama hasta perder el alma o el que reza sin corazón? El padre guardó silencio. El rumor del mar se hacía más fuerte, como si cada ola trajera palabras. De pronto, el suelo tembló, un eco profundo resonó desde la costa. Ya está despertando, susurró Clara. Hay que ir al puerto antes del anochecer. Caminaron por los callejones de Veracruz, vacíos, cubiertos de neblina.
Las ventanas estaban cerradas, las puertas aseguradas con cruces de madera. Nadie salía desde la noche del mercado. Cuando llegaron al muelle, vieron algo imposible: el mar estaba rojo. No por el sol, sino porque el agua misma parecía sangrar. Entre las olas flotaban cientos de frascos de vidrio, brillando como ojos. Cada ola los arrojaba contra las rocas, rompiéndolos, dejando escapar pequeños hilos de sangre que se disolvían lentamente. Mateo se santiguó, pero Clara lo detuvo. No reces aún. Si la invocas, vendrá. El aire se volvió más frío. Una sombra comenzó a formarse entre las olas, alta, femenina, con un velo de algas y cabello largo que flotaba alrededor. Era Inés, pero no la Inés de antes. Su piel era translúcida, sus ojos sin pupilas, su voz como un eco dentro del agua. ¿Por qué no me dejaron descansar?, preguntó. Porque él te usó, respondió Clara. Y su pecado manchó la tierra. Inés extendió una mano hacia la orilla. El mar retrocedió violentamente, dejando al descubierto algo enorme bajo el agua, una piedra tallada con símbolos antiguos, mezclando cruces cristianas y figuras indígenas. En el centro, un rostro con los ojos cerrados. El sello, susurró Clara. El pacto del virrey. Mateo se arrodilló frente a la piedra. Los grabados parecían moverse, como si respiraran. ¿Qué hicieron? Inés respondió con una voz que era mitad llanto, mitad canto. Mi sangre fue vendida, para dar prosperidad al puerto. ¿Vendida?, repitió él. Cada gota que Esteban entregaba alimentaba este sello. Por eso las cosechas crecían, por eso los barcos volvían con oro. Su rostro se endureció, y cuando mi cuerpo murió, el pacto exigió más. No podían dejar de ofrecerme. Por eso él siguió, vendiéndome. El mar rugió, los frascos rotos comenzaron a moverse, uniéndose, formando una figura humana hecha de vidrio y sangre. Tenía el rostro de Esteban. El padre retrocedió horrorizado. No puede ser, nada muere cuando el amor lo llama, susurró Inés. Esteban caminó sobre el agua, su cuerpo temblando, las venas brillando como hilos de fuego. Inés, dijo con voz distorsionada. Perdóname. Ella lo miró en silencio. Te perdoné, pero no puedo liberarte. Se tocó el pecho y una herida se abrió sola. De ella brotó una corriente de agua roja que se unió con el cuerpo de Esteban. El mar se agitó con violencia, las olas comenzaron a elevarse como muros, los barcos chocaban, las sogas se rompían, los peces saltaban fuera del agua como si escaparan de algo invisible. Clara tomó al padre del brazo. Debemos sellar el pacto de nuevo. ¿Cómo? Ella le entregó un pequeño crucifijo de cobre. Este fue del primer sacerdote que vino con los colonos. Su sangre selló la piedra hace siglos. ¿Y qué debo hacer? Ofrecer fe viva, respondió con calma. Mateo comprendió, sin dudar, caminó hacia el borde del muelle, levantó el crucifijo y comenzó a recitar el credo. El agua se volvió hirviente, la figura de Inés gritó con un eco tan agudo que las campanas del puerto repicaron solas, la sangre del mar se alzó en forma de espiral, envolviendo la piedra, y en un destello final, todo quedó en silencio. Cuando la neblina se disipó, el mar era nuevamente azul, pero en la arena, entre las algas, había una figura tendida, el padre Mateo, con los ojos abiertos y el crucifijo aún en la mano. Clara lo cubrió con su manto. Su fe fue la última ofrenda, murmuró. Desde aquel día, en Veracruz, cuando cae la noche y el viento viene del mar, se escucha el repicar de una sola campana. Aunque nadie la toque, dicen que no es advertencia, sino recuerdo. El amanecer no trajo consuelo, el mar estaba en calma, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible respirara detrás de cada sombra. Clara regresó al pueblo sola. El cuerpo del padre Mateo había sido dejado en la iglesia, con las puertas selladas. Nadie se atrevía a tocarlo. Nadie quería hablar. Los pescadores murmuraban que el mar había devuelto algo. Algunos aseguraban haber visto velas encendidas flotando sobre el agua, moviéndose como si alguien las llevara de la mano. Otros juraban que en las madrugadas, una voz femenina cantaba entre las olas, dulce, casi maternal, pero el que se acercaba a escuchar, no regresaba. Clara caminó por las calles vacías, su bastón golpeando las piedras con un eco hueco. El mercado estaba cerrado, las puertas de madera reforzadas con cadenas. Pero el olor a hierro y sal seguía ahí, flotando en el aire, persistente, y entre ese olor, algo más, el susurro de muchas voces. Detuvo su andar frente al puesto donde Esteban solía vender los frascos. La mesa estaba cubierta por una tela podrida, y debajo, aún podía verse una marca circular, una mancha oscura, seca, imposible de limpiar. Clara se agachó, tocó la madera, y de pronto escuchó un sonido, leve pero claro, un murmullo. «Ayúdanos». Retrocedió de golpe, el aire se volvió helado, miró alrededor. Las casas parecían más viejas, los muros cubiertos de moho. Los mismos colores del pueblo habían cambiado, todo se veía más pálido, más muerto. Cerró los ojos. «Inés, ¿qué hiciste?».
Pero no hubo respuesta, solo un viento que sopló desde el mar y trajo consigo un sonido que heló su sangre, un canto, suave, dulce, como una nana. Lo reconoció de inmediato, la misma melodía que Inés solía tararear a los niños cuando pasaba por las calles, solo que ahora, provenía del cementerio. Clara caminó con esfuerzo hasta las afueras del pueblo. El camposanto estaba cubierto de niebla. Las cruces parecían torcidas, como si quisieran huir del suelo, y entonces los vio, los cuerpos, los muertos del mercado, de pie, inmóviles, los ojos abiertos, mirando hacia el mar. El corazón de Clara se detuvo un segundo. No, susurró. Los cadáveres no caminaban, no respiraban. Solo estaban allí, de pie, como si esperaran algo. El canto seguía flotando sobre ellos, y aunque la mujer no podía ver, lo sentía vibrar en el aire, entrando en su pecho, empujando sus pensamientos hacia un rincón oscuro. Intentó cubrirse los oídos, pero la melodía no venía de fuera, sino de dentro. De pronto, una de las figuras se movió. Era una mujer joven, una de las que había muerto vendiendo pescado en el mercado. Su cabeza giró lentamente hacia Clara. La sangre no se vende, dijo con voz ronca. Luego, otro cuerpo habló, se paga con alma. Clara retrocedió, temblando. Yo no hice nada, susurró. Solo intenté detenerlo. Las figuras comenzaron a avanzar, arrastrando los pies, moviéndose como si compartieran un solo cuerpo. Cada paso hacía crujir la tierra, y entonces, una sombra se levantó detrás de ellos, alta, cubierta por un manto negro, sin rostro. Inés, dijo Clara, con un hilo de voz. La figura asintió lentamente. El viento levantó su velo, mostrando un rostro transparente, lleno de grietas que parecían de vidrio. Su voz sonó como una plegaria rota. Ellos no descansarán. El pacto fue sellado, pero no redimido. La deuda aún respira. Clara cayó de rodillas. ¿Qué quieres de mí? Tú escuchas la voz. Eres el puente. No puedo, ya lo eres. El suelo tembló, las tumbas comenzaron a abrirse una por una. De los huecos no salían cuerpos, sino sombras líquidas, oscuras, que se deslizaban como humo sobre la hierba. Se acercaban a Clara, tocándola, marcando su piel con líneas negras que ardían. Inés se acercó y le tocó la frente. Tu fe no te salvará. Solo la verdad lo hará. Clara gritó, pero el sonido fue ahogado por un rugido profundo que venía desde el pueblo. Las campanas repicaban solas, las ventanas se abrían violentamente, y de cada casa salían susurros, risas, y gritos mezclados. Los muertos del mercado comenzaron a caminar hacia el centro del pueblo, en silencio, guiados por el canto. Clara lo siguió, sin entender por qué. Su cuerpo se movía solo, su mente nublada, el aire era irrespirable, y en cada esquina, el nombre de Inés parecía flotar, repetido por cientos de voces invisibles. Cuando llegaron a la plaza, la fuente del centro estaba llena de agua roja. En su superficie, el reflejo del mar brillaba, aunque estaban lejos de la costa, y dentro del agua, algo se movía. Una figura masculina emergió lentamente. Era Esteban. Su piel estaba gris, su pecho abierto, sus ojos llenos de oscuridad, pero no caminaba como un muerto, caminaba como alguien que recordaba estar vivo. Ella me llamó, dijo, su voz resonó como trueno entre las paredes del pueblo. Me vendí al oro, a los hombres, al poder, pero fue ella quien me compró. Los muertos se arrodillaron, el cielo se tornó rojo, y Clara entendió, no era una maldición. Era una restitución. La sangre que había sido robada estaba regresando a su dueña. El canto se detuvo, solo quedó el sonido del agua moviéndose en la fuente. Inés apareció junto a Esteban, lo tomó de la mano, y mientras el pueblo entero temblaba, ambos se sumergieron lentamente en el agua roja. Cuando desaparecieron por completo, todo se detuvo, el viento cesó, los cuerpos se derrumbaron, y Clara cayó inconsciente sobre la piedra, con una sola frase en los labios: el mar siempre cobra lo que es suyo. Clara despertó con el cuerpo helado, la ropa pegada a la piel y un olor salado que se le metía en la garganta. Abrió los ojos y vio el techo de una choza desconocida. La luz que entraba por la ventana no era del sol, sino de una niebla espesa que lo cubría todo. Se incorporó lentamente, sintiendo el cuerpo entumecido. No recordaba cómo había llegado allí. Salió tambaleándose. El aire era denso, gris. Las calles del pueblo estaban vacías, y todo parecía distinto. Las casas estaban donde siempre, pero no eran las mismas. Los colores habían desaparecido. No había sonido de niños, ni gallinas, ni el murmullo del mercado, solo el eco lejano del mar. Caminó unos pasos. Un hombre pasó frente a ella con un canasto de frutas marchitas. La miró, pero sus ojos estaban apagados, como si no la viera realmente. ¿Dónde estoy?, preguntó Clara. El hombre siguió caminando sin responder, arrastrando los pies sobre el polvo. Clara notó algo extraño en su rostro. No tenía sombra. Miró hacia abajo y vio que ella tampoco proyectaba ninguna. Corrió hacia la iglesia. Las puertas estaban abiertas. Dentro, el altar estaba cubierto de moho, y los santos tenían los ojos borrados.
En el centro, el crucifijo había desaparecido, reemplazado por un cuenco de barro lleno de agua oscura. Al acercarse, vio su reflejo en el líquido, pero no era su rostro, era el de Inés. Retrocedió horrorizada. «No», gritó. El reflejo sonrió. El pueblo olvidó su sangre, pero la sangre no los olvidó a ellos. Clara cayó de rodillas. «¿Qué hiciste, Inés?» «Nada que no merecieran». El agua del cuenco empezó a hervir. De las paredes goteaba un líquido rojizo que se extendía como venas por el suelo. Afuera, el sonido del mar se hizo más fuerte. Era como si las olas golpearan justo debajo del suelo del pueblo. Clara salió corriendo. El aire vibraba, y la niebla comenzaba a moverse como si tuviera vida. En las esquinas, figuras borrosas caminaban sin rumbo. Mujeres, hombres, niños, todos con los ojos vacíos. ¿No lo recuerdan?, gritó Clara. El mercado, la sangre, el pacto. Nadie respondió. Solo una anciana levantó la cabeza lentamente y susurró: «Aquí no hay pasado, hija. Solo el agua que corre por debajo». Clara la tomó del brazo. «¿Qué agua?». «La que nos alimenta. La que nos mantiene de pie». La anciana sonrió, y sus dientes eran de piedra. El suelo comenzó a vibrar, las paredes de las casas se agrietaban, dejando escapar un líquido rojo oscuro que corría hacia el centro del pueblo. Clara siguió el flujo hasta la plaza. La fuente seguía allí, pero ahora era diferente. Estaba seca, y en su interior, en lugar de agua, había un hueco negro, profundo, del que salía un sonido de respiración. Clara se asomó al borde. Una brisa cálida le golpeó el rostro, y una voz surgió desde lo más hondo. «Clara». Su corazón se detuvo. Era la voz de Esteban. «No es posible», susurró. «Tú estás muerto». «Todos lo estamos», respondió la voz. «Pero aquí, nadie muere del todo». Del agujero comenzó a subir un vapor rojo, espeso, con forma de manos que se extendían hacia ella. Clara retrocedió, pero tropezó con algo. Se dio vuelta. Era un niño pequeño, descalzo, con una herida en el cuello. «¿Dónde está mamá?», preguntó el niño. Clara no pudo responder. El niño extendió la mano hacia la fuente. «Ahí está mamá. Está cantando». Y entonces el canto regresó suave. Lento, la misma melodía que Inés cantaba a los niños antes de morir. El aire se volvió más denso, y la niebla empezó a condensarse, formando un cuerpo, el cuerpo de una mujer. Inés emergió del vacío, con los pies descalzos y el rostro sereno. Su piel brillaba con un tono rojizo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No quiero hacerte daño, Clara», dijo con voz suave. «Solo quiero que el pueblo recuerde lo que olvidó». Clara dio un paso atrás. «Los perdonaste, ¿verdad?». «Todo terminó». «No», respondió Inés. «Mientras haya quien viva de la sangre ajena, el mar no dormirá». El suelo se abrió bajo sus pies. De las grietas comenzó a salir agua mezclada con sangre. Las casas se doblaron como si fueran de papel. El cielo se volvió negro. Clara intentó correr, pero el líquido la alcanzó. Sintió como la arrastraba hacia la fuente, hacia el hueco oscuro. Gritó. Intentó aferrarse al borde, pero las manos de Inés la sujetaron con fuerza. «No temas», susurró Inés. «Ahora somos una sola». El agua las cubrió por completo. La plaza quedó vacía. La niebla se disipó lentamente, y cuando el sol volvió a salir, el pueblo seguía allí, pero nadie recordaba a Clara. Solo la fuente, nuevamente llena, reflejaba un rostro que no era el suyo. El rostro de Inés. El sol de Veracruz siempre había tenido un brillo engañoso, cálido, sí, pero con una manera extraña de ocultar lo que realmente ardía bajo la tierra. Casi 100 años habían pasado desde que el pueblo de San Vicente desapareció del mapa. Nadie sabía con certeza por qué. Algunos decían que fue una peste, otros, una maldición. Pero las generaciones nuevas apenas recordaban el nombre. Solo los viejos lo murmuraban en las noches de tormenta, cuando el mar rugía con furia y el agua del pozo adquiría un tono rojizo, como si alguien la tiñera desde el fondo con vino o sangre. En 1921, un hombre llamado Mateo Alvarado, periodista de un diario de Veracruz, decidió investigar aquella leyenda. Le fascinaban las historias que los pueblos preferían olvidar. Decía que en los silencios de la historia se escondían los gritos más verdaderos. Su llegada al viejo territorio fue silenciosa. Lo acompañaba un fotógrafo y un guía local, un anciano que apenas hablaba y que parecía conocer más de lo que decía. «Aquí no queda nada», dijo el anciano al ver los restos del camino. «Solo polvo y silencio». Pero a medida que avanzaban, Mateo notó algo extraño. El aire olía a hierro. Siguieron un sendero que conducía a un pozo antiguo, cubierto de enredaderas. El guía se detuvo a varios metros de distancia. «Ahí es», murmuró. «El pozo del mercado». «¿Por qué lo llaman así?», preguntó Mateo. El anciano bajó la mirada. «Porque ahí se vendía lo que no debía venderse». Mateo se acercó. El pozo tenía piedras talladas con símbolos gastados por el tiempo, y del interior subía un vapor ligero. Se inclinó para mirar adentro. El agua era oscura, casi negra, pero se movía con un pulso lento,
como si respirara. «Qué raro», susurró el fotógrafo. «Parece viva». Mateo lanzó una piedra. El sonido del impacto no fue un chapoteo, sino un suspiro. El anciano retrocedió un paso. «Le advertí que no debía molestarla», dijo temblando. «La sangre recuerda. Siempre recuerda». El periodista anotó la frase en su libreta, intrigado. Durante las horas siguientes, exploraron los alrededores, ruinas cubiertas de raíces, paredes medio hundidas, restos de utensilios oxidados, pero lo más inquietante eran las huellas. En el barro, alrededor del pozo, había pisadas pequeñas, recientes. Esa noche acamparon cerca. El fotógrafo no podía dormir. Aseguraba escuchar pasos alrededor de la tienda. «Son los coyotes», dijo Mateo, tratando de sonar tranquilo. Pero cuando miró por la rendija de la lona, lo que vio no eran animales, eran figuras humanas, sombras de mujeres, de niños, caminando lentamente hacia el pozo. Mateo salió, paralizado. El aire estaba inmóvil, y sin embargo, las figuras avanzaban como si el viento las empujara. Una de ellas se detuvo. Era una mujer. Su rostro estaba borroso, pero en su cuello había una línea oscura, como una herida vieja. «¿Quién eres?», preguntó Mateo. Ella levantó la cabeza y dijo con voz hueca: «No hay quién. Solo lo que queda de la sangre». Las figuras se desvanecieron con la niebla. Al día siguiente, el guía había desaparecido. Solo encontraron sus huellas acercándose al pozo, y junto a ellas, un pequeño charco rojo que no era barro. Mateo decidió irse, pero antes de partir, quiso tomar una última fotografía del pozo. El fotógrafo se acercó al borde, apuntó la cámara, y gritó. La cuerda de su trípode se había enganchado en algo bajo el agua. Tiró de ella, pero no era cuerda, era cabello largo, empapado, enredado con la piedra, y debajo, algo más, un rostro, flotando, con los ojos abiertos. El fotógrafo soltó un alarido y corrió. Mateo, en cambio, se quedó paralizado, miró fijamente el pozo, y entonces la escuchó, una voz femenina, dulce, lejana. «Mateo, ¿quién habla? La que fue esposa, la que fue sangre». El aire se volvió pesado, el agua empezó a moverse en círculos, y del fondo emergió una figura translúcida, vestida con harapos, con la piel pálida y los labios azules. Era Lucía. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con un dolor antiguo. «¿Por qué regresas, si los que vinieron antes ya pagaron?», preguntó ella. Mateo no respondió. Ella extendió la mano. «Él sigue vendiendo. Cada luna, cada siglo. Su deuda no termina». Mateo retrocedió, tropezando. «¿Quién? ¿De quién hablas? ¿De quién creíste hombre? ¿De quién bebió lo que no le pertenecía?». El agua del pozo comenzó a subir, desbordándose. Mateo corrió, pero el suelo se volvió blando bajo sus pies, como si caminara sobre carne viva. Las paredes se estremecían, los árboles, cubiertos de hongos, parecían gemir. Llegó hasta el coche, pero cuando intentó encenderlo, el motor no respondió. El fotógrafo lloraba, con la cámara entre las manos. «No abre, Mateo, no abre». Mateo le arrebató la cámara. En la última foto tomada, el pozo aparecía al fondo, y frente a él, tres figuras, una mujer, un hombre y un niño. El hombre tenía los ojos de Mateo. El periodista soltó la cámara. «Esto no puede ser». El suelo tembló, y del pozo emergió un torrente de agua roja que cubrió el campo. Gritaron. El fotógrafo cayó, arrastrado por la corriente. Mateo trató de aferrarse al capó, pero una mano fría lo sujetó del tobillo. La voz volvió a sonar, cerca, dulce, maternal. «Ahora sabes cómo se paga la sangre». El agua lo tragó. Semanas después, un grupo de rescatistas encontró la cámara. El cuerpo de Mateo nunca apareció. En las fotos reveladas, las imágenes estaban distorsionadas, salvo una. La última mostraba un mercado antiguo, con puestos de frutas y frascos de cristal. Dentro de cada frasco había un líquido oscuro, y en uno, una etiqueta: Lucía Alvarado. Nadie supo explicar cómo esa foto pudo existir. Décadas más tarde, en Veracruz, algunos campesinos cuentan que, los viernes al amanecer, el agua del pozo viejo se vuelve roja y huele a hierro. Dicen que si te acercas demasiado, oirás un murmullo desde el fondo, suave, casi tierno, una mujer que susurra: «El amor verdadero nunca se seca». Y si esperas unos segundos más, verás un reflejo en el agua, no el tuyo, sino el de una mujer con ojos cansados y una sonrisa rota, que te mira desde el otro lado del pozo. La sangre, dicen, nunca olvida.